El nuevo pack de accesorios Chef en Casa nos trae 2 nuevas aspiraciones, las cuales al final nos dan rasgos ocultos que nos ayudarán en la cocina y con nuestro negocio. Durante las siguientes escenas les voy a ir mostrando un breve resumen del proceso y por supuesto lo más relevante de cada una. La primera se enfoca más en aprender la habilidad de cocina, preparación de ingredientes e interactuar con los nuevos electrodomésticos, así como ir progresando con las ventas de comida. En cambio, la segunda nos pone el objetivo de lograr ser el mejor emprendedor que podamos. Cada una trae unos 4 niveles. Para irlos desbloqueando simplemente debemos de seguir los pasos como los describo. La mayoría se llegan a completar rápido, en otros objetivos sí me tardé más porque eran más específicos, pero por esos rasgos de personalidad que nos ofrecen, les digo que vale la pena intentar completar ambas. Aunque igual se puede elegir jugar sin otra intención más allá de querer cocinar y vender algo. Recuerden que gracias a la nueva actualización del juego base, por fin liberaron los cupcakes de su máquina y ahora se pueden hacer desde el horno. El sistema de cocina y la forma en que clasifica diferentes tipos de comida también fue mejorado. Los niños, adolescentes y adultos pueden atender el nuevo puesto de comida. Las animaciones y demás funcionan igual para todos. La única diferencia es que los niños solo pueden esperar a que los adultos compren. No se les permite convencerlos de elegir algo en específico o impulsarlos a hacer que dejen de ser tan indecisos y se compren algo al azar. En el caso de los adultos, la primera interacción, que es la de convencer a alguien, se puede usar solo un par de veces. La otra que les dije sí es ilimitada. Me gustó mucho los detalles que les pusieron a los waffles en el plato según los sabores e ingredientes que se utilizaron. En esta segunda aspiración el objetivo era cocinar eso y pizzas para vender. Las nuevas recetas traen desde repostería y comida italiana para sims que son intolerantes a la lactosa, los que comen carne o son vegetarianos. Una vez que terminamos de cocinar, tenemos que llevar esa comida del inventario a nuestro sim a la refri de una vez al puesto de comida para que se almacene ahí, lo cual se logra arrastrando el plato. Al darle clic adentro del puesto se nos va a alumbrar, luego el plato desaparecerá quedando en ese inventario, escena que les voy a mostrar más adelante. Lo que vendan durará unos 2 días en echarse a perder. Para deshacerse de los platos o bebidas que se pusieron malas, tendrán que dejar de estar en el puesto de venta y volver a renovar el inventario del mismo. Los clientes se pueden sentar en las mesas si tenemos alguna cerca o comer de pie. Los sims van comprando uno por uno hasta que se agotan las 8 porciones de cada plato. No es que pagan y se llevan la comida de un solo. Al terminar las ventas se nos da un desglose del día y la cantidad de lo que se consumió más. Los precios que podemos elegir van desde los gratis hasta los $300. El éxito del puesto también va a depender de la calidad de la comida, precios así como el nivel de carisma, jardinería y la habilidad de mecánica que tengan sus sims. Lo último que mencioné les va a ayudar a avanzar más rápido con la primera aspiración de la que hablé hace un rato y que veremos después de esta. Aquí podemos ver que nos dan la opción de elegir el logo de nuestra empresa así como el nombre. Además podemos marcar los precios que ya les mencioné, los cuales van desde lo gratis hasta los $300. Obviamente entre más caro sea y dependiendo de la hora, más difíciles se pondrán las ventas, así que todo depende también de las habilidades que ya les venía sugiriendo para avanzar rápido. Mi única queja es que la mayoría de los clientes eran fáciles de convencer, inclusive vendiéndoles comida mala. Además se generaban demasiados sims a pesar de que ni siquiera promocionaban el negocio. A mí me hubiera gustado que en vez de ofrecernos estas 2 aspiraciones, el uso de los electrodomésticos y nuevos estados de ánimo al vender algo, ojalá el equipo de los sims se hubiera esforzado en hacer que los clientes se sintieran más reales, al conocer sus distintas personalidades y preferencias de comida. En fin, creo que ya se entiende lo que quiero decir, eso lo hubiera hecho mucho más completo. Claro, como siempre, todo esto lo comento con la intención de darles una crítica constructiva y siempre desde mi punto de vista personal, luego de haber jugado con todo. Esta primera aspiración no pude completarla, quedé a la mitad por culpa de algo que no me estaba dejando hacer, pero con la otra sí lo logré, así que continuemos. Además, por el precio de $10 que tienen los paquetes de accesorios, o por ahí, tampoco se puede exigirles demasiado debido al limitado presupuesto del mismo. Antes han hecho otros que sí se sienten más completos como Fenómenos Paranormales, que fue el último, pero en este sentí que todavía me quedaron debiendo eso que les cuento. Por cierto, el equipo de los sims mencionó que en Chef en Casa tiene cierta compatibilidad con otros juegos anteriores, pero eso tendrán que irlo descubriendo, igual no creo que sea con todos. Al menos con el que se conecta más sería con diversión en el patio, porque se puede vender la limonada y prácticamente cualquier otra cosa mientras sea comida o bebidas.
inclusive si es de buena o mala calidad. Recuerden que es posible también vender objetos con los puestos de venta que trajo la expansión de vida ecológica y urbanitas. Otro punto es que no se puede pedir ninguna de las recetas nuevas por teléfono o en los restaurantes todavía. Igual aquí lo que voy a hacer es mostrarles ciertos mini videoclips del sim interactuando con los nuevos electrodomésticos y contenido en general que necesito para completar esta aspiración. Luego la otra parte la aprovecharé para irles explicando de manera superficial cómo llegué al final. De una vez me gustaría decirles que en el modo construir los objetos funcionales son los electrodomésticos y un libro de cocina. Los demás elementos son decorativos. Estos 3 tipos de bebidas que vemos aquí son el té frío, una limonada y otra hecha de cítricos. Todas se pueden vender en el puesto. Esta bandeja venía originalmente con el pack de accesorios de diversión en el patio que sacaron hace tiempo. Sin embargo, el programa de creadores de EA decidió sortearlo de nuevo y hacer que ambos paquetes fueran compatibles entre sí. Recuerden que el sorteo está activo para ambos packs, solo deben de suscribirse si aún no lo han hecho, buscar los iconos que oculten este video, dejar un comentario y enviarme las capturas ya sea por Instagram o Twitter. Los resultados de ambos ganadores los anunciaré por redes el sábado 14 de octubre. El objetivo de esta aspiración es que el sim se acostumbre a utilizar los nuevos electrodomésticos, entre ellos tenemos la batidora, el horno para cocinar las pizzas y la guaflera. Sin embargo, la gran mayoría de lo que a uno le piden para ir avanzando es preparar sus ingredientes para al final cocinar diferentes platillos con ellos, como la comida vegetariana, que lleve carne o mariscos, entre otros más. Los ingredientes se pueden conseguir ordenando que les traigan la compra del supermercado por teléfono, teniendo un jardín en la casa con todo tipo de vegetales y frutas tanto comunes como las más inusuales. También les aconsejo que compren mucha carne de todo tipo. Una vez que tienen eso, ustedes van a ver en la opción de preparar ingredientes o cocinar algo según lo que les pidan hacer. Se les va a poner en color verde los ingredientes indicándoles que si los tienen disponibles. Siguen en gris, aunque vean al sim preparar algo, están perdiendo el tiempo. Por eso les decía al principio que ellos van a necesitar aprender las habilidades de mecánica, jardinería y carisma. También ocuparán un equipo de música y artículos para celebrar cualquier tipo de fiesta, juegos, un bar y demás para lograr finalizar la aspiración. Bueno, a partir de aquí solo voy a limitarme a mostrarles los colores y todo el contenido que viene en el modo construir de Chef en Casa, además de lo que incluye el crear un sim, así que tenganlo presente. Luego, como de costumbre, incluiré mi calificación al final de cada apartado. Espero desde ya que esta review les haya servido para convencerse de si vale la pena comprar este pack. Yo siempre utilizo todo lo que me dan, en especial si trae contenido más o menos realista. Muchos saben que yo utilizo los Sims 4 para promocionar mi libro, pero por supuesto ya queda en decisión de ustedes si compran algo o no de acuerdo a cómo les guste jugar. Solo por si acaso me parece importante el comunicarles que ahorita en los siguientes meses voy a estar ocupada en sacar adelante mi tesis, entonces voy a ver cómo me acomodo para seguir extrayendo contenido de alguna u otra forma en todas mis redes sociales. Suscríbanse si aún no lo han hecho y denle like si esta review les ayudó en algo. Intento dejarles programado un video nuevo cada fin de semana. También acostumbro a hacer sorteos regulares gracias al programa de creadores de EA. Además, también uso mi Instagram en español para crear nuevas guías sobre diferentes temas de la saga de los Sims, que les pueden servir tanto a nuevos jugadores como a los de siempre. Así que les invito a seguirme en las otras redes sociales para no perderse de ningún aviso. Por ahí van a estar desapareciendo con cuáles usuarios pueden encontrarme en cada plataforma en el resto de lo que queda de este video. Nos vemos pronto.